Bienvenidos a la conferencia denominada Mecanismo de infección de la mucosa bucal por el SARS-CoV-2 y su implicación en la transmisión de la enfermedad. Quiero agradecer al Dr. Moses Grimaldo por la invitación a los coloquios médico-científicos del Hospital Militar. Para los que no me conocen, mi nombre es Luisana Brito Mendoza, soy odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista y magíster en patología y medicina bucal de la Universidad Autónoma Xochimilco, México, Ciudad de México. Profesor asistente de la Cátedra de Histología y Virología Bucodentaria de la Facultad de Odontología de la UCB. Doctorante del Doctorado de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UCB y me encuentro actualmente solamente en una práctica exclusiva en el área de medicina bucal y patología bucomaxilofacial. Dentro de los antecedentes de importancia con respecto a lo que es el SARS-CoV-2, tenemos que recordar que para el año 2019, entre noviembre del 2019, se presenta una misteriosa neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, China. Después de esto, algunos científicos chinos lograron aislar el código genético del patógeno responsable de la enfermedad y lo establecen como un nuevo coronavirus. Posteriormente, ya para febrero del 2020, disculpen, la OMS nombra esta nueva enfermedad como COVID-19 y ya para marzo determina que estábamos ante una pandemia. Desde que se ha dado pues todo el proceso pandémico, pues distintos reportes han manifestado que los pacientes parecieran presentar síntomas en la cavidad bucal asociados con el COVID-19. ¿Y cuáles son estos síntomas? Bueno, pareciera que estos los principales son pérdida del gusto, disgeusia, sensación de boca seca y lesiones en mucosa bucal. La duda sería entonces determinar la posibilidad que tiene el SARS-CoV-2 para infectar la mucosa bucal, incluso la capacidad que tiene para replicarse dentro de los tejidos orales y también dentro de las glándulas salivales. La pregunta entonces aquí importante sería, ¿qué papel juega el SARS-CoV-2 en la mucosa bucal y cuáles serían las implicaciones dentro de la consulta odontológica? Y bueno, simplemente aquí tendríamos entonces que hablar un poco de detección temprana en mucosa bucal. ¿Por qué? Porque pareciera que la mucosa bucal es el sitio primario de infección y juega un rol de importancia en la transmisión del virus. Esto, lógicamente, tiene una importancia porque permite la posibilidad de infectar otras zonas del cuerpo a través de la saliva, situación que también se ha presentado en otras condiciones, como por ejemplo algunas neumonías o enfermedad inflamatoria gastrointestinal. Pero ¿cómo ocurre la infección? Todos nos hemos preguntado eso y fue hasta marzo del 2021, en un artículo publicado en la revista Nature por un grupo bastante importante de investigadores, en donde ellos explican un poco cómo se da el proceso de infección de la cavidad bucal y de la saliva por parte de este virus. Bueno, ellos indican que el SARS-CoV-2 utiliza una enzima convertidora de angiotensina 2, es decir, los receptores ACE2, como receptores objetivos para el ingreso de la célula huésped y así, lógicamente, lograr con mayor efectividad la infección de la célula. La expresión de estos receptores se encuentran en distintas células de los tejidos humanos, específicamente en las células de la cavidad bucal. Entonces ellos asumen como hipótesis que las glándulas salivales y la barrera epitelial de la cavidad bucal y también de la orofaringe pudieran estar infectados por el virus y además contribuir a la transmisión del mismo. También hablan incluso que la saliva de los pacientes infectados pues pareciera que también tiene un rol importante en el potencial de transmisión viral. Pero ¿qué factor entonces juega la barrera epitelial oral en la infección por SARS-CoV-2? Bueno, hay que preguntarse si el epitelio de la cavidad bucal juega un rol protagónico en la infección del virus y además permite la replicación y además también la propagación de la enfermedad. En este caso, tendríamos que tomar en cuenta cuáles son las características de esa barrera epitelial oral. La cavidad bucal es un lugar especial importantísimo y es desafiado diariamente por un bombardeo de estimulación tanto mecánica como química y biológica durante toda nuestra vida. Entonces juegan un rol importante en todo lo que sería un proceso físico e inmunológico específicamente. Esa barrera epitelial oral es un sistema que es multitasking y está para defender a la cavidad, digamos, y a todo el cuerpo de ciertos estímulos externos. Entonces esa barrera epitelial de la mucosa bucal está organizada en dos componentes principales. Uno, el componente de una barrera física que consta de células epiteliales de múltiples capas y uniones de célula y célula, y además una barrera inmunológica que mantiene la respuesta inmunológica a los agentes microbianos que puedan presentarse dentro de la cavidad bucal.
Entonces, esos factores que influyen en la inmunidad del epitelio también son asociados con otros componentes, como por ejemplo algunas inmunoglobulinas, como por ejemplo algunas interleucinas, la apertura de la cavidad bucal, porque si hay una solución de continuidad, la presencia de algunas estructuras, toxinas, enzimas que también pueden jugar un papel importante, perdón, en la inmunidad de la barrera epitelial. Otro factor importante es que las células de la barrera epitelial presentan y expresan los receptores ACE2. Y esos receptores ACE2 pues son unas aminopeptidasas asociadas a esa membrana del epitelio que se puede encontrar en diferentes tejidos. Esta fue descubierta hace bastante tiempo y sabemos que tiene un factor importante en la regulación y el mantenimiento de la homeostasis. ¿Dónde se expresan estos receptores ACE2? Están en al menos 72 tejidos humanos, como por ejemplo la cavidad bucal, las glándulas salivales, la nasofaringe, el pulmón, el colon y también el orofaringe. Entonces, esto indica que si el virus tiene una afinidad por estos receptores, pues la cavidad bucal lógicamente puede ser un sitio de predilección. La cavidad bucal está revestida por un epitelio plano estratificado con algunos grados de queratinización. ¿Y qué sucede? Bueno, simplemente entonces las células epiteliales de la cavidad bucal expresan justamente esos receptores ACE2 en la membrana celular, permitiendo entonces que el coronavirus tenga una capacidad de, digamos, de asociación entre estos receptores y simplemente las proteínas S que están localizadas justamente en ese virus y que le dan la forma de la corona a lo que sería el coronavirus. La entrada de todos los coronavirus en las células hospederas está mediada justamente por esa proteína, que es una proteína estructural principal, spike, también se denomina proteína S o proteína de espiga, y es la que le da justamente esa forma de corona. Esas proteínas poseen dos subunidades que permiten justamente afianzarse justamente a esos receptores ACE2 y además pues estimulan que se pueda producir una fusión entre la membrana del virus y la membrana del epitelio. Cosa que entonces es muy importante porque estimula un poco el grado de afinidad y además esa unión se puede dar de una forma bastante positiva, lógicamente que la afinidad también se relaciona con la capacidad de propagación entre los humanos. ¿Por qué? Porque entonces el virus tiene mayor capacidad de infección a la célula epitelial de la mucosa bucal. Entonces, estos autores realmente, después de esta gran investigación que realizaron, pues entonces encontraron diferentes factores que es importante que nosotros aquí conversemos. Uno, pues las glándulas salivales y la barrera de la cavidad bucal pareciera que también, además la orofaringe, son puertas de importancia para la entrada de la infección, la replicación y la posibilidad de la transmisión viral. ¿Pero esto qué implica? Bueno, dentro de la consulta odontológica es muy importante. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que la cavidad bucal tiene un lugar predilecto para el proceso de infección, transmisión y replicación del virus. Pero también es importante preguntarse, ok, está bien, esto ocurre, pero ¿y cómo se produce? Bueno, pareciera entonces que el SARS-CoV-2 puede infectar y replicarse en la mucosa bucal. Ellos realizaron diferentes investigaciones, entre ellas, por ejemplo, tomaron biopsias en 18 pacientes, aproximadamente en 28 fragmentos de glándulas salivales y 6 de mucosa bucal. El SARS-CoV-2 fue detectado en al menos 57% de los fragmentos de glándulas salivales y también en los fragmentos de mucosa bucal. Entonces, además encontraron que este virus se encontraba expresado en las capas suprabasales de la mucosa bucal y que tenía la capacidad de afectar las células de manera in situ y también de extenderse a la saliva. Importantísimo entonces esto, ¿por qué? Porque entonces estimula la posibilidad de transmisión viral. Es por eso que es necesario comprender un poco cómo se da este proceso. Y entonces, además, ellos concluyen que pareciera que sí, que el SARS-CoV-2 infecta y se replica en las células de la mucosa bucal. Esto lógicamente tiene un factor de importancia porque entonces estamos ante un sitio que pareciera no ser muy bien comprendido como la cavidad bucal y que siempre se ha pensado que se da a nivel respiratorio y la cavidad bucal pues no se ha estudiado de forma correcta. Otro factor importante es que ellos encontraron que los individuos asintomáticos tenían una alta capacidad de poder transmitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen alta carga viral, sobre todo en la saliva principalmente. Y algo que también llama mucho la atención es que algunos pacientes parecieran que tardaban demasiado en poder eliminar el virus de la mucosa bucal y de la saliva.
Incluso 13 semanas después, pareciera que los pacientes que ya realmente no tenían capacidad de infección, pues simplemente mantenían ciertos síntomas de importancia, síntomas que se correlacionaban con pérdida del gusto y pérdida del olfato. Incluso encontraron que durante un intervalo prospectivo aproximadamente de 5 semanas se evaluaron niveles importantes del virus en saliva y encontraron justamente que esto estaba justamente correlacionado con estas características de pérdida del gusto y pérdida del olfato en los pacientes. Estos individuos, tanto los sintomáticos como los no sintomáticos, tenían altas cargas de SARS-CoV-2 en saliva principalmente, y esta alta carga viral se correlacionaba también con la pérdida del gusto y el olfato. Pero entonces, ¿esto qué significa? O sea, es importante comprender un poco qué es lo que indica. Bueno, estos datos destacan la posibilidad de que quizás el virus se pueda eliminar de la nasofaringe, pero que puede persistir en saliva, lo que sugiere también que entonces esto permite la diseminación sostenida del virus a otros sitios de la cavidad bucal y ser infectados por el virus. Por otro lado, también es importante recordar que en algunos individuos, tanto sintomáticos como no sintomáticos, la presencia del ARN del SARS-CoV-2 en saliva se asoció de manera positiva con la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Es importante considerar ciertos factores. Uno, la cavidad bucal y el SARS-CoV-2. Es importante que se realicen diferentes estudios en esta zona porque pareciera que la cavidad bucal representa un sitio robusto y subestimado para la infección por este virus, y además juega un papel importante y protagónico en la transmisión viral que también requiere una mayor exploración. Este efecto incluso podría también tomar en cuenta que pareciera que las glándulas salivales pueden ser un sitio importante para propagar la infección por SARS-CoV-2 y además mantener la infección o la enfermedad de COVID-19 en otras partes del cuerpo. Podemos concluir entonces que teniendo en cuenta la infección por el virus SARS-CoV-2 y la facilidad de transmisión en la saliva, sigue siendo fundamental comprender de mejor forma los modos dominantes de propagación viral en el espectro de ciertos individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos. La transmisión asintomática del SARS-CoV-2 sigue siendo actualmente el talón de Aquiles de esta pandemia, y debido a la ubicación anatómica periférica y exposición frecuente de los tejidos bucales al entorno externo, sigue siendo posible que estos tejidos desempeñen un papel importante en la propagación asintomática del virus. En conjunto, incluso se plantea que esta posibilidad de que la cavidad bucal tenga un papel protagónico en la transmisión del virus y también la replicación del mismo. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? Bueno, es importante que se realicen más estudios para poder comprender cómo se da el proceso de infección, replicación y transmisión en la mucosa bucal. Este aspecto va a poder permitir comprender la forma en la que se da todo el proceso de infección y también poder entender la sintomatología de los pacientes infectados. Otra cosa es que se debe prestar más atención a la cavidad bucal, especialmente las glándulas salivales, lengua. ¿Por qué? Porque pueden ser sitios de infección inicial para virus como el SARS-CoV-2 o incluso otros virus. Y también pueden estudiar todos estos órganos que tienen la capacidad de ser receptores de estos receptores ACE2, porque justamente pues permiten la unión con algunas partículas virales. Y esto da lógicamente puerta a que se pueda entonces comenzar un ciclo de infección. Además, otro factor importante es que se pueden identificar algunos síntomas asociados a la enfermedad y se da justamente por la carga viral que estos pacientes presentan. Bueno, les agradezco a todos la invitación, le agradezco al doctor Moses Grimaldo por la confianza. Aquí tienen mi número de contacto, mi correo electrónico y este es mi Instagram donde siempre me encuentro colocando información pertinente en el área de patología y medicina bucal. Ante todo, muchas gracias.